Germán de Agosto en la columna de Análisis Económico de hoy. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo andas, Tincho? ¿Todo bien? Vas a hacer docencia de arranque para que entendamos el Sistema Nacional Integrado de Salud. Sí, y partimos de la base de que estamos tratando con un sector muy complejo donde la regulación tiene que ser fundamental porque tiene muchas fallas de mercado. En particular tenemos asimetría de información, tenemos riesgo moral, tenemos un conjunto de tendencias hacia el monopolio, eso lo vemos principalmente en el interior, ¿sí? Y tenemos también externalidades positivas y negativas. ¿Qué es una externalidad? Por ejemplo, si yo me vacuno y vos te vacunás, contribuimos a la inmunización de rebaño, ¿no? O si vos fumás, generás un perjuicio para todos, de alguna manera, porque vas a demandar más gasto en salud, ¿sí? Todo eso hace que se trate de un sector puntualmente complejo desde el punto de vista de la regulación y la gestión, claro. ¿sí? Como primer apunte. Segundo apunte, antes de meternos en la estructura, tiene que ver con el gasto en salud que tenemos en Uruguay, que es un gasto similar al que tienen, por ejemplo, países de la OCDE. Es del entorno del 9%, 10% del PIB, lo cual no es bajo justamente a la luz de lo que son referencias internacionales. No es como en educación o ciencia y tecnología, donde sí podríamos decir, bueno, acá hay un tema de presupuesto. Acá estamos hablando de un presupuesto que es similar al de otros países, ¿sí? Así que ahora que tenemos como esos dos apuntes de marco, ¿sí? Vamos a empezar tratando de describir el funcionamiento del sistema. Nosotros tenemos los usuarios que pagan por el ingreso y la cobertura familiar, ¿sí? Y esas contribuciones que hacen son administradas por el FONASA, ¿sí? Que se nutre de las contribuciones o los aportes de las patronales. FONASA, ¿sí? es Fondo Nacional de Salud. Exactamente, ¿sí? Que justamente tiene componente vinculado a rentas generales y recoge los aportes patronales, los aportes de los trabajadores y los aportes de los jubilados. Los jubilados fueron de los últimos que sumaron, ¿sí? Lo que generó naturalmente un incremento de la parte que supone la asistencia de rentas generales, lo cual en su momento llevó a argumentar que el déficit al cual llegamos era histórico. Ajá. Sin embargo, la génesis del Sistema Nacional Integrado de Salud parte justamente de promover una cobertura universal. Eso es parte de los pilares. Entonces, en cualquier parte del mundo, los aportes, tanto patronales, personales o de jubilados, no son suficientes para sostener un sistema de cobertura universal como el que se pretende. Por eso, es de alguna manera parte del diseño que tiene este sistema. Bien. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a una plaquita más y lo que tenemos es cómo interactúa el FONASA, el Fondo Nacional, ¿sí? Con las instituciones o los prestadores. Y básicamente lo que hace el FONASA es paga por cuota salud. La cuota salud tiene un componente de cápitas, que ahora nos vamos a detener porque es particularmente una palabra extraña, ¿sí? Y las metas asistenciales. Entonces, lo que hace es, le paga a las instituciones, ahí tenemos varias instituciones públicas y privadas. Lo que definimos como las mutualistas, aunque técnicamente es una palabra que queda corta, y también la prestadora pública que es ACE. ACE, tenés a las instituciones de asistencia médica colectiva, que si bien tienen distintas formas jurídicas, es lo que nucleamos popularmente como mutualistas, pero también tenés instituciones vinculadas a las Fuerzas Armadas, a la policial, ¿sí? Instituciones altamente especializadas y un entramado de instituciones que también le pone complejidad al asunto y que podrías asimilar a lo que pasa con el sistema previsional, donde también tenemos múltiples cajas, todas son distintas, entonces eso es parte también de lo que supone que tenemos una cosa que es más personas adentro del Sistema Nacional Integrado de Salud que uruguayos. Y eso surge justamente de las duplicaciones que hacen a este entramado de instituciones que forman parte de nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud. Y ahora si damos una plaquita más, lo que tenemos es justamente a qué se comprometen las prestadoras de servicios vinculados por el pago de lo que es la cuota. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se comprometen? Básicamente a brindar lo que es el Plan Integral de Atención Médica, ¿sí? Ese es el PIAS, que es un conjunto de prestaciones o beneficios que tienen que ser brindados para todos los usuarios del sistema de forma igual. Justamente eso es lo que hace a la cobertura la parte integrada y lo que hace la parte nacional. Básicamente es un listado taxativo que se va actualizando en función de los cambios que se entiendan pertinentes a la hora de homogeneizar el conjunto de beneficios o de servicios, ¿sí? Y los usuarios, para el otro lado, eligen a qué instituciones van a ser afiliados, ¿sí? Eso es como un poco el funcionamiento esquemático de lo que sería el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y ahora te queda la explicación relativa a las cápitas. Y ahora nos vamos a concentrar en este pago, ¿sí? Que justamente es lo que le paga el FONASA a cada institución por cada afiliado que tiene. Y eso es lo que tenemos en la última placa, ¿sí? Porque básicamente esto está asociado a los riesgos. No a los riesgos financieros, sino a los riesgos de salud, ¿sí? El tema ¿cuál es? Es que esta estructura de cápitas, que si te fijas es la relación que hay entre los tramos etarios y cuánto se le paga en cada institución, partiendo de la base que tanto hombres como mujeres tenemos perfiles de riesgos distintos en particular y que tenemos riesgos más altos cuando tenemos menos de un año
y cuando tenemos más de 65, ¿sí? O sea, le costamos más, entre comillas, a cada institución cuando somos bien pequeñitos o cuando somos bien mayores. Claro. ¿Sí? Por eso la U. También podés ver que el perfil de riesgo para las mujeres en la etapa reproductiva es mayor que el perfil de riesgo para los hombres. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Es que estas son la estructura de cápitas que estaba vigente en 2007, cuando se crea, ¿sí? Después se promueve en 2008, ¿sí? Y han pasado muchísimas cosas, en particular cuando hablamos del sistema de seguridad social, siempre hablamos del impacto de las transformaciones demográficas, ¿no? De los cambios demográficos que tenemos. Y esta estructura, de alguna manera, ha cambiado mucho en todo ese tiempo que pasó, como también ha cambiado la tecnología, los procedimientos médicos, el conocimiento que tenemos. O sea, en particular, imagínate que podríamos ir, ¿sí? Porque esto surge de un promedio de costos del sistema. ¿Sí? Pero podríamos ir un paso más y decir, bueno, con todo el avance tecnológico y con toda la gestión de datos y información que se puede procesar al día de hoy, esto eventualmente se podría aspirar no solamente a agregar más variables que no sean solamente edad y sexo, sino hasta personalizarlo. De alguna manera es que aprovechar lo que en su momento se hizo de la historia clínica electrónica, claro, y justamente generar un montón de información que haga que los perfiles de riesgo sean mucho más individualizados de lo que son hoy, que es mucho más generalista. ¿Por qué? Porque, Tincho, vos y yo tenemos la pertenencia a un tramo etario similar. Pero yo puedo tener muchas más patologías que vos, ¿sí? Ozzy Osbourne, por ejemplo, y Carlos III nació en el mismo año. Sin embargo, la vida que llevó uno es muy distinta a la vida que llevó el otro. Por ende, los riesgos asociados a su demanda de servicio de salud son muy distintos. ¿Sí? Eso hace que acá tengamos un problema que genera una ineficiencia en particular, porque cuando hay problemas se aumenta la cápita, ¿sí? Pero se aumenta para todos, incluso para los que van bien, ¿sí? Entonces, los que van mejor ganan más plata, que además, como son instituciones sin fin de lucro, lo que pueden hacer es repartirla, por ejemplo, entre salarios gerenciales. ¿Sí? Claro. Y eso genera un costo social porque es una ineficiencia justamente partiendo de la base de que el sector es particularmente complejo por las precisiones que hicimos al comienzo de la columna. Ese último dato que diste es muy interesante y mucha gente no lo tiene en cuenta, pero técnicamente no hay lucro como en No pueden el reportar sector ganancias, privado. pero sí la pueden repartir Exacto. entre proveedores o en salarios gerenciales o entre costos o entre gastos que son quizás innecesarios, justamente porque partimos de la base de todo ese entramado complejo desde el punto de vista institucional y de incentivos. Se ha discutido muchas veces, por ejemplo, el gasto en publicidad, pero hay quienes dicen que en el fondo no cuesta tanto. La seguimos otro día, Germán. Muchas gracias, muy interesante. Nos vemos la semana que viene. Porque esta discusión se